Bienvenidos a Hong Kong. Para el que no haya visto nuestro vídeo anterior, tuvimos que salir pitando de Taiwán por culpa de un tifón, pero aquí estamos. Y ahora tenemos unos cuantos días para ver el máximo de Hong Kong. Vamos a condensar todo lo que necesitas ver al venir aquí, desde templos antiguos, espacios modernos y las mejores vistas de la ciudad. Así que vamos a ello. Estamos llegando a nuestra primera parada aquí en Hong Kong y no es nada más ni nada menos que un edificio. Pero no es cualquier edificio. Es conocido entre los amigos como Monster Building. El edificio monstruoso. Ahora, ¿tenéis alguna idea a qué se debe este nombre? Se estima que viven aquí más o menos 10.000 personas en 2.200 viviendas. Esto es la respuesta del gobierno básicamente para conseguir dar vivienda a todo el mundo que viene a vivir a Hong Kong. Estos edificios no son únicos, son conocidos como mansiones aquí en Hong Kong y la verdad es que este ha quedado conocido hace muchos años ya por sus colores vibrantes. Además, también ha sido escenario de algunas películas que seguro habéis visto, como Transformers o Ghost in the Shell. Y estamos de camino a nuestra siguiente parada, que va a ser un mirador de la ciudad. Uno de los muchos que hay. La mayoría de la gente va al Victoria's Peak, Al cual también vamos a ir. que hay un tranvía que te puede llevar, así que confortable. Este no hay tranvías ninguno. Pero es gratis. Es gratis, hay que subir escaleras. Así que vamos a ver qué tal, si vale la pena. Así tenéis dos opciones. Ya se va viendo cualquier cosa, pero aún queda la mitad tranquilamente, creo yo. Así que vamos a seguir lo que no hagamos por nuestros suscriptores. Dios mío. Por eso suscribiros. Dale like. Dale like. O no vuelvo a subir nada en la vida, chaval. Dime. ¿Es esto? ¿Es esto? Apenas ha costado nada. Nada. Ha sido como casi una hora subiendo aquí. Pero... ¡Oh! ¿Pero qué es Ven, esto? pequeño Simba. Todo lo que toca el sol es Hong Kong. ¡Guau, tía! Vale la pena. Seguro que las vistas desde Victoria's Peak también son increíbles, pero dudo bastante que puedan ofrecer la tranquilidad que ofrece este mirador, teniendo en cuenta que aquel es uno de los puntos turísticos más visitados de Hong Kong. Así que ya sabéis, si os apetece tener vistas tranquilitos, sin nadie alrededor, poder haceros las fotos que os dé la gana, esta es vuestra mejor opción. Y ahora, a seguir explorando Hong Kong. Y si hablamos de explorar Hong Kong, tenéis que subiros al que se convirtió en nuestro método de transporte favorito, los tranvías. Se les llama popularmente ding ding por el sonido que hacen al pasar. Llevan funcionando desde 1904 y son una parte fundamental del corazón de esta ciudad. Acabamos de llegar a este templo y creo que lo que más impresiona es lo rodeado que está. Todos son edificios altísimos y estrechos y andamios hechos de bambú. Es una locura lo alto y estrechitos que son todos los edificios aquí. Bienvenidos a Hong Kong. Con casi 200 años, este es uno de los templos más antiguos y conocidos de Hong Kong, y por opuestos que parezcan, está dedicado a los dioses de la literatura y de la guerra. ¿Estáis listos para algo mejor que Disneyland? La aventura de nuestras vidas está a punto de empezar. El hype. Vamos a coger las escaleras mecánicas más largas del mundo.
Estamos en el ferry llegando a Kowloon. Por solo 30 céntimos consigues tener una visita escénica increíble. Esto es impresionante. Qué pasada. Creo que en plan a nivel de vistas desde una bahía Más impresionante. no he visto nada más impresionante que esto. Estás lejos lo suficiente para cerca lo suficiente. Esta zona está llena de restaurantes y bares con vistas donde tomar algo. Y también hay un montón de centros comerciales con un diseño completamente loco. Y aquí empezamos nuestro paseo por la Avenida de las Estrellas. Estamos aquí cerca de una de las estrellas, Teresa Mo, que tiene una manita que Qué pequeñica. muy pequeñica. Así que vamos a ir caminando hasta el fondo porque si mal no recuerdo, creo que al fondo del todo hay una estatua de alguien bastante conocido. Creo que sí. Y aquí tenéis la estrella de artes marciales probablemente más conocida de todos los tiempos, Bruce Lee. Hay una estatua a tamaño real que hicieron porque le dieron el galardón a la estrella de Hong Kong del siglo. Como veis es algo bastante popular, todo el mundo viene aquí a sacarse fotos. Del otro lado también hay otra estatua bien merecida de esta actriz y cantante, probablemente una de las más famosas que hubo en toda Asia, que se llamaba Anita Mui, porque tristemente, al igual que Bruce Lee, murió bastante joven a la edad de 40 años. Todavía no ha terminado de oscurecer y de encenderse las luces de los edificios, pero esto ya tiene una pinta de que va a ser épico, épico, épico. Así que vamos a seguir paseando un poco más. Hasta las 8, porque a las 8 hay el espectáculo de luces. Hemos venido a visitar uno de los templos más populares de Hong Kong, claramente. Tan popular es que hasta tiene su propio centro comercial. Literalmente se llama Centro Comercial El Templo. Así que vamos para adentro. Toca el dragón, da buena suerte, toca el dragón. Casi te quedas sin la suerte, por el amor de Dios. Te están regalando la suerte y tú ahí... La presión de las multitudes, el tener que pasar y tocar dragones. Hay estatuas con todos los signos del zodíaco chino. El mío está... bueno, el mío y el de Andrea está por ahí, que es el dragón. No es por alardear, pero me parece que tenemos el mejor animal. O sea, no me puedes comparar con que te toque el año del dragón a que te toque el del conejo, ¿sabes? En plan, lo siento, pero no. Hay toda una sección del templo con sitios donde te pueden leer la fortuna. Es la primera vez que lo vemos hasta en inglés. Como este señor de aquí. Todo lo que se huele es esta cantidad inmensa de gente con el incienso mientras están rezando, y todo lo que se oye es a la gente aquí que van a leer su fortuna. No sé si lo podéis apreciar, pero están meneando estos vasos que están llenos de palitos hasta que cae un solo palito al suelo. Ese palito tiene un número y con el número vas a un cajoncito y tienes un papel y así lees la fortuna que te ha tocado hoy. ¿Será todo este muro de oro macizo? Trae para acá. No, creo que tiene pinta de ser pintado, pero
Está muy bonito decorado, la verdad. En general todo el templo, todo el complejo, para ser, teniendo en cuenta que es completamente gratuito, está muy, pero que muy chulo. Ahora voy a tocar. Ahora no me olvido. Necesito suerte. Doble suerte, hay que tocar al entrar y hay que tocar al salir. En plan, no, que nos sobra la suerte hoy en día. Dale, dale, dale con ganas y con cariño. Sí, por todos lados, ¿ves? Como hace la gente. Pero yo soy toquetea. bajita y no llego arriba. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Hala. Ahora vámonos a comprar la lotería, vamos. Acabamos de llegar caminando hasta los jardines Nan Lian. Pero vamos, que son 4 hectáreas y hay mucho que caminar, Enea. Por Dios. Para estar en el corazón de la ciudad, me parece un jardín súper guay que venir a visitar. Completamente gratuito, ¿qué pasa? Está cerrado el curso. Ah, ¿en serio? La cosa de la perfección, esa no está tan perfecto. No, el pabellón de la absoluta perfección está cerrado. Ya no es perfecto. Estoy depresiva. Pues sí, los peores temores de Andrea se han cumplido y el pabellón de la perfección está realmente cerrado. Hemos venido por el otro lado a ver si sí que estaba abierto por aquí, pero no. Aquí lo podéis ver un poquillo, pero claro, está todo vacío, no hay agua ni nada, así que nada, os dejamos una foto en pantalla para que lo veáis en toda su perfección y esplendor, pero nosotros nos vamos a quedar con las ganas de verlo de esta vez. Bueno, parece que al menos el trozo principal del lago sí que está abierto. Por Dios, no algo. Coso camuflado. No se ve esa montaña falsa. Ay, pero es bonito. Mira, también está lleno de carpas aquí. Me va a hacer filmar otra vez 73 carpas. Que no, que ya tenemos suficientes carpas. Se ven. Toda esa piñaza ahí. Enea se preguntaba por qué estaban todas ahí, pues ahí está la respuesta. El señor las está alimentando. Bueno, vamos a ver ahora la otra parte que he pegado a los jardines, que parece que, por lo menos por ahora, no está en mantenimiento y en arreglos. Crucemos los dedos. Me deja chocar, ver esto tan en plan antiguo, tradicional, y estar rodeado al mismo tiempo de todos estos edificios gigantes. Este sitio es absolutamente precioso. Pensamos que todas las ciudades deberían tener algo así, un jardín o un, llámalo como quieras, donde poder venir a, no sé, relajarte, a respirar y a olvidarte un poco ya de dónde estás. Porque el jardín principal hasta tenía musiquita relajante. Sí. Esta zona es completo silencio. Hay una autopista aquí al lado y no se oye nada, solo pajaritos. Esta es la última zona, el último pabellón, y aquí dentro a mi derecha están las estatuas de Buda y ahí no se puede entrar, no se puede filmar ni fotografiar. Otros puntos que os puede interesar explorar son el puerto, desde donde también hay buenas vistas de la ciudad, el barrio del Soho con sus restaurantes, bares y galerías de arte, o la Casa Azul si buscáis algo más cultural. Y más tarde podéis visitar el mercado nocturno de Temple Street, en el que encontraréis desde comida a, bueno, cualquier cosa. Otra gran opción es el barrio de Mongkok, el cual cobra vida durante la noche, con luces de neón por todas partes, artistas callejeros, tiendas y restaurantes locales. No hay nada como empezar el día en movimiento pero parado. Estamos de camino a coger un teleférico a Lantau Island, que es una isla de pescadores, pero que tiene unas cuantas cositas para visitar.
y que vale la pena guardar al menos mitad de un día vuestro itinerario en Hong Kong para visitar. Sí, os vamos a dejar abajo en la caja de descripción, como siempre, un enlace donde podéis comprar las entradas para el teleférico con descuento. Vais a poder comprar el normal con el suelo de cristal o incluso poder coger uno para vuestro grupo y así os aseguráis que solo vais vosotros con absolutamente nadie más. El viaje de teleférico va a ser aproximadamente media horita. Así que tengo que comprobarlo, pero juraría que es el viaje de teleférico más largo de toda Asia. Pues ya hemos llegado y han sido 25 minutos impresionantes. Sin duda. Y ahora vamos a ver nuestra fotografía de teleférico porque esto es como una atracción de Disney. Ah, mira nosotros. Photo 260. Slow for 300. Oh my God. Vienen preparadísimos, ¿eh? No es que lo veas en la pantalla, no. Vienen con ella impresa. Ya está impresa. Y nuestra cara dentro de Una bola de nieve de estas. Increíble. Pero qué velocidad, además de que qué gasto. Porque es una inversión tremenda en papel, ni que sea. Están imprimiendo y están haciendo la bolita de nieve para cada persona que se suba a esto. Deben cambiar la parte del medio. No sé, pero me ha flipado, qué rapidez. Genial. Primeras vistas de una de las atracciones principales de aquí de Lantau, que es esa estatua de Buda, así que vamos a ir a visitarla, como no. Y Eneas no se entera de nada, pero este sí que es el He dicho cable car. que no lo sabía seguro. Es realmente el teleférico más largo de Asia, con casi 6 kilómetros. Casi nada. Casi nada. Nada más llegar está esta especie de pueblo, pero es todo como un pueblo falso, como cuando vas a un no sé, por aventura o vas a un parque de atracciones de estos, ¿no? Que te... Totalmente. En plan, que está hasta los árboles, hasta el árbol ese no era de verdad. O sea, realmente son todos tiendecitas de souvenirs y restaurantes. Aún y esto... existen pueblos verdaderos sí, claro, en la la isla, sí. pero claro, esto es como pasar en el duty free del aeropuerto. Claro, zona turística hasta llegar al Buda. En todo este camino están las estatuas de los 12 generales divinos, que cada uno representa el zodiaco chino. Este es el del dragón, que es el nuestro. No, y no pone es, ahí no abajo que representa, porque todos ellos representan 2 horas del día. Este representa de las 7 a las 9 de la mañana. Os podemos confirmar que eso no nos representa para nada. Es mentira, patrañas. Aquí empiezan las escaleras hasta la estatua del Buda, que no te sé decir cuántas, pero bastantes. Para ahorraros todo el sufrimiento, o sea, nuestro sufrimiento, vamos a pasar esto en cámara rápida. La verdad es que en nuestros años viajando ya hemos visto unas cuantas estatuas de Buda bastante impresionantes. Pero cuando está principalmente en un entorno como este, vale siempre la pena. Es como si fuera la primera vez. Siempre llegas y te impresiona, y te deja con la boca abierta. Y la verdad que son la mayoría de ellas, por decir todas, que son súper preciosas. Esta en concreto se llama Tiantan Buda. Es de bronce, mide 34 metros de altura y simboliza la armonía entre la humanidad y la naturaleza. Alrededor de la estatua tenéis vistas de 360 grados, de aquel lado tenéis el monasterio y de este tenéis unas vistas impresionantes a toda la costa, es súper bonito. El incienso que estamos viendo aquí en Hong Kong es de otro nivel. Mirad el señor... por Dios, por amor de Dios. ¿Qué es esto? ¿Eso es incienso? Dios, qué flipo. O sea,
Yo es que flipo. Parece que tenga una antorcha en incienso. Ah, espera, que tiene dos. Uno no era suficiente. De nuevo, hemos pasado el primer edificio, ahora hemos llegado al segundo edificio, pensamos que era el último y mentira, nunca es el último. Siempre hay uno más grande e impresionante detrás. Es increíble. Me encanta esto. Esta es la cámara de los 10.000 Budas, pero no se puede entrar con la cámara, así que vamos a intentar grabar algo de aquí fuera con el zoom quizá. Pero es muy dorado, muy impresionante. De la misma manera que nosotros hemos subido de teleférico, que aconsejamos si estás aquí en modo turisteo como nosotros, pero si llegas aquí y dices, no, yo quiero más, pues puedes subir. Hay un montón de caminos y de trekking, incluso puedes ir hasta arriba de todo. De la montaña que queda tapada aquí detrás. De la montaña, así que dependiendo de tus ganas, dependiendo de tu coraje o de tu nivel físico como el nuestro ahora mismo, puedes hacer también una caminata pequeñita como esta desde el pueblo, son 15 minutos, llegas hasta aquí, hasta este monumento y das la vuelta. Y hablando de este monumento, transición magnífica, estamos en un monumento que son 38 pilares de madera con inscripciones en China. Tiene el formato de un infinito. Este infinito fue muy ¿Visto? raro. Si pudierais sobrevolarlo por arriba, ya tiene la forma del infinito. Tienes buenas vistas del monte, es bueno para relajar y el silencio. Aprovechar, buscar tu sabiduría. Después de irnos de la isla, decidimos coger el tranvía para subir a Victoria's Peak. Aquí vamos. Finalmente. Impresionante es el otro. Vamos. El hecho de ser gratuito es un super plus. Puedes llegar aquí de tranvía, de bus o mismo caminando si te apetece. Pero podéis venir de tranvía, que es la manera clásica de subir aquí, lleva abierto un montón de años y mucha gente opta por subir así que os vamos a dejar también aquí abajo donde comprar los tickets para el tranvía. Ahora sí que sí, las vistas reales de Hong Kong y de Kowloon. Lo otro ha sido solo un aperitivo, este es el plato fuerte. Hemos venido aquí por esto. Chon, 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 no se ve nada, solo cabezas. Si os interesan este tipo de datos, estamos a 550 metros de altura y hemos decidido venir alrededor de las 5 de la tarde para pillar lo mejor de los dos mundos, el día y en breve la noche. Es que no solo me convencen a subir un acantilado durante el último día que tengo en Hong Kong, como encima es solo el acantilado con el peor nombre. Ya, no, el marketing no es muy bueno. El acantilado se llama el acantilado de los... pero da igual, quizás porque te mueres de lo bonito que es arriba. Como se nos ve en las caras, en el sudor, ya llevamos subiendo un buen ratillo, pero ya empiezan a ver vistas que vale la pena, pero no estamos del lado en el que se ve Hong Kong y demás, así que nos falta el último tramo.
No veas con la humedad que hay aquí, por amor de Dios. Se te caen las gotas de sudor. Ya, Ay, Dios súper mío. fotogénico todo. Pero venga, último esfuerzo. Ya se va viendo. Ya se empieza a ver la ciudad por allí. Vamos. Mete otra vez el pulmón dentro de tu boca y terminemos esto. El camino al siguiente mirador está marcado por un lacito rosa. ¿Por qué? Porque hay que atravesar el mato sin más. Es en plan... Dios. No veo nada, literalmente no veo nada delante de mí. Pa' dentro de las hojas. No consigo. Esto soy yo de pie. Literalmente hace mi altura. Llegamos al primer punto que nos habíamos propuesto. Básicamente esta cosa entera es el Kowloon Peak. Y después hay muchos hillcitos. Tú decides, yo quiero un hillcito o varios hillcitos. Ya, nosotros vamos a hacer Dos hillcitos porque la edad suficiente. pesa y es muy bonito, pero atención. Y este está muy bien, también porque... Está muy bien, no se lo tenemos que vender a nadie. No, No. está un poco nublado hoy y sabíamos que había esa probabilidad. Más que nada es, no sé si es polución. ¿Qué es Ya, esto? no sabemos si es niebla, si es polución. Pero no conseguimos ver la ciudad tan nítidamente como queríamos. Pero, asimismo, es un paseo agradable si estáis dispuestos a una aventura. Sí, y estamos más altos todavía que en Victoria's Peak. Estamos a 600 2 metros. y algo de altura, o sea, nada Algo mal. no, cada centímetro cuenta a esta altura. Ya. Así que ahora nos vamos a poner rumbo al siguiente cliff. Es el último que nos queda y esperemos que se despeje un poco más y que le podamos disfrutar un poquito, ni que sea, del atardecer, Sí. que era el plan. Y luego para abajo, haciendo la croqueta, porque ahora mismo en plan estamos... Muertos. Besitos, besitos, chao, chao. Bueno, Buenas vistas. consigues ver absolutamente todo alrededor hasta llegar al otro lado. Ay, hemos dejado la antena aquí detrás, pero esto todavía no es el acantilado. Es mucho más dramático cuando lo veáis. Bueno, hemos llegado a un punto en que el camino a seguir es básicamente casi la muerte. Así que hay que ir con mucho cuidado porque el caminico, como veis, es literalmente el borde de la montaña. Hay que rodear la montañica para llegar al otro lado. Así que pasito a pasito, con mucho cuidado, cara de concentración. Ay, y voy a apagar porque no me quiero matar. Estamos a nada, 5 minutos de llegar y ya desde aquí se ve ese saliente que hay ahí y ya podéis ir pillando porque se llama el acantilado de los... Ahora sí que sí, últimos pasos. Andrea ya se ha quedado ahí arriba y así ella consigue también filmar algo y sacar alguna foto antes de que se vaya el sol, así que os lo voy a enseñar. Yo, Dios mío, pegado a la piedra, literalmente pegado a la piedra para poder pasar. Pero aquí estamos, el acantilado de los suizos. Hostias. Hola, Andrea. Hola. Y ahora, vídeos épicos de esto.
Hong Kong y su gente nos ha dejado con la boca abierta del primer al último día, con sus espectaculares contrastes. Pero ahora es momento de coger un barco a Venecia. ¿Londres? No, espera, ¿Portugal? Si quieres entender a dónde vamos, asegúrate de suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.